El robo del siglo en Morena, Veracruz. Aquí hay algo que huele raro, porque una cosa es ganar una elección y otra muy distinta es que meses después el mapa político aparezca pintado de otro color. El PT en Veracruz presumió 28 alcaldías. 28. Su mejor golpe en años. Pero espérate, porque antes de que esos triunfos terminaran de acomodarse, Morena empezó a sumar alcaldes que no ganaron en Morena. Sí, así como suena. Daniela Villegas de Teocelo ganó postulada por el PT y ahora ya aparece en la foto guinda. Y con ella, según los nombres públicos, van 9 alcaldes que llegaron con una camiseta y ya se pusieron otra. Y ahí empieza lo incómodo, porque legalmente, pues pueden hacerlo, claro. Nadie está diciendo que no. Pero políticamente se ve fuerte. Porque el ciudadano votó por unas siglas, por una alianza, por una estructura y de pronto pues te cambian el empaque sin pedirte permiso. El PT ya habla de desmantelamiento, Morena habla de crecimiento y coordinación y bueno, unos dicen que nos los están quitando y los otros dicen que se están sumando voluntades. Y mientras tanto, el número pega. Si eran 28 y ya se fueron 9 confirmados, el PT baja a 19. Morena crece, pero no necesariamente porque haya ganado más urnas, sino porque está ganando después de la elección. Más que estrategia, esto parece ya supervivencia territorial rumbo al 2027. Porque la pregunta no es si pueden cambiarse de partido. La pregunta incómoda es otra. Entonces, ¿el voto fue para el proyecto o para el político que hoy decide dónde le conviene pararse? Noticias locales. Están matando el manglar de Boca. A esto ya ni siquiera se le puede llamar descuido, porque cuando un chiquero descarga lo que tienes enfrente, no es basura, es una advertencia. En esta nota, publicada por Carlos Navarrete del portal de Veracruz, se documentó lo que está pasando en Arroyo Moreno, una reserva natural que debería estar protegida, pero que en algunas zonas parece abandonada a su suerte. Estamos hablando de casi 250 hectáreas entre Boca del Río y Medellín de Bravo, uno de los últimos pulmones de la zona conurbada. Rodeado de asentamientos, escombros, llantas, botellas, animales muertos y ahora hasta corrales de cerdos metidos en zona de manglar, así como lo están escuchando. Hay letreros que advierten que es área natural protegida, que dañar esa zona puede traer sanciones, pero pues los letreros están ahí, muy formales, mientras la suciedad sigue corriendo. Y ahí empieza lo delicado, porque Arroyo Moreno no solamente es un monte bonito, es un vaso regulador. Ayuda a prevenir inundaciones, mantiene el ciclo del agua y ahí viven más de 120 especies. Pero si se rompe el flujo del agua, el manglar empieza a morir. Y cuando el manglar se muere, luego todos se sorprenden cuando el agua cobra factura. Autoridades dicen que ya hay diagnósticos, denuncias, estudios. Bueno, papeles hay. La pregunta incómoda es ¿por qué una reserva protegida necesita que una jornada de limpieza saque hasta 1,5 toneladas de basura para recordarnos que todavía existe? Información nacional. Quedó exhibido el ex Pemex. Hay golpes que no empiezan cuando aparece un video. Empiezan mucho antes. En silencios, en miedo, en aguantar demasiado. Y cuando una mujer decide mostrarlo, es porque probablemente ya cargó más de lo que cualquiera debería cargar. María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, difundió un video donde lo acusa de presunta violencia doméstica. Y sí, legalmente se tendrá que investigar, pero humanamente hay algo que no admite maquillaje. Pegarle a una mujer es inhumano. Pegarle a tu esposa, a la madre de tus hijos, eso no es carácter, no es coraje, no es pues que perdí el control. Eso es ser poco hombre. Porque ahora
Pemex Energía, el INEL, todos empiezan a aclarar, a deslindar, a decir que el nombramiento no estaba formalizado, que ya no ocupa cargo, que ya no se contempla. Y bueno, qué rápido se vuelven técnicos los comunicados cuando el escándalo quema. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se investigue y que se le dé apoyo a la mujer. Entonces hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex. Y está bien, pero aquí lo incómodo es otro punto. Un golpeador no se fabrica de un día para otro. Y la paciencia de una mujer tampoco se rompe por capricho. Muchas aguantan por miedo, por hijos, por dependencia económica, por vergüenza, porque nadie les cree. Porque él tiene el poder, tiene los contactos, tiene el cargo, tiene el discurso bonito. Y ahí está la contradicción brutal. Hablar de igualdad en público, mientras en casa una mujer pide ayuda. Porque defender a las mujeres, pues no es andar posando en eventos, es creerles, es protegerlas y no permitir que ningún apellido pese más que una víctima. Noticias locales. Alumno de la UV muere en práctica. Hay tragedias que no deberían explicarse con un se tropezó, porque cuando un estudiante de 22 años muere en una práctica profesional, la pregunta no puede ser solo cómo cayó, sino por qué estaba expuesto así. Víctor Hugo Elizalde, alumno de la ingeniería de la Universidad Veracruzana, estaba en una obra en Tejería, Veracruz, realizando prácticas con una empresa de geotécnica y diseño. Un día de aprendizaje, pues terminó convertido en emergencia. Según los primeros reportes, cayó dentro de una excavación y se golpeó la cabeza contra una tubería metálica. Todavía tenía signos vitales cuando llegaron los bomberos, lo trasladaron al hospital, pero ya no pudieron salvarlo. 22 años, una carrera por delante, una familia esperando que regresara de sus prácticas. Esto no puede quedarse en la frase fría de que fue un accidente. En una obra, pues hay protocolos, hay supervisión, hay señalización, equipos responsables. Y cuando alguien muere, algo falló, aunque nadie quiera decirlo todavía. Hasta el corte mencionado, no había informe oficial de autoridades ni posicionamiento de la UV, y ese silencio también pesa, porque cuando muere un estudiante en una práctica, la institución no solo pierde un alumno, queda obligada a explicar cómo se cuida a los jóvenes que manda al mundo laboral. Nadie está pidiendo linchamientos, pero tampoco resignación, porque si una práctica profesional termina en funeral, entonces la pregunta ya no es si Víctor Hugo cayó en una excavación, sino cuántos estudiantes más están aprendiendo en lugares donde nadie está mirando suficiente. Noticias locales. Agarraron a depravado en el Quetzali. Hay mujeres que se suben a un camión pensando en llegar a su casa, a su trabajo, a su escuela, y de pronto tienen que sobrevivir a un tipo que convierte el transporte público en una amenaza. Pasó en una unidad Quetzali de Coatzacoalcos, lo que en la zona conurbada conocemos como los camiones Zulúa, sobre la avenida Universidad Veracruzana cerca del Palmar. Se venía tocando sus partes íntimas mientras las observaba, y así, encerradas en una unidad sin saber si el tipo iba a parar ahí o si la cosa podía escalar. Porque lo que siguió, pues no fue una indiferencia. Los pasajeros reaccionaron, lo retuvieron, no lo dejaron ir, incluso cuando el sujeto intentó escapar al darse cuenta de que estaban documentándolo, la gente lo alcanzó y lo sometió hasta que llegó la policía municipal. Y eso importa, porque muchas veces el acoso se sostiene justo en el silencio de los demás, en el pues no es mi problema, en mirar para otro lado mientras a una mujer se queda sola con el miedo. Pero aquí hubo algo distinto. La unidad completa entendió que no era show, que no era exageración, no era un ay, seguro se malinterpretó, era una mujer pidiendo auxilio. Y sí, será la autoridad quien determine su situación jurídica, pero socialmente hay una lectura clarísima. Tocarse frente a mujeres no es una travesura, no es una calentura, no es una enfermedad para justificarlo todo. Es violencia sexual, porque el transporte público no puede ser territorio de depredadores. Y cuando una mujer grita, el mínimo deber de todos
es no dejarla sola. Noticias locales. Capturan a cocodrilo de 1 metro en Córdoba. Hay animales que no invaden la ciudad. Más bien, la ciudad fue comiendo el terreno y cuando aparecen, todos se espantan como si hubieran llegado de visita. En Córdoba, un cocodrilo puso en alerta a vecinos de la Luz Palotal. Lo vieron merodeando, lo reportaron y Protección Civil tuvo que intervenir para capturarlo sin que la cosa terminara mal. Pero aquí hay algo, porque no era un monstruo, no era una amenaza de película, era un macho de apenas 1 metro con 20 centímetros, revisado por personal del Centro de Salud Animal para confirmar que no tuviera lesiones. Y eso cambia un poquito la lectura porque sí, claro que un cocodrilo representa riesgo si alguien intenta agarrarlo, molestarlo o acercarse de más. Pero también es cierto que muchos de estos encuentros pasan porque seguimos empujando a la fauna silvestre hacia rincones donde antes tenía agua, antes tenía monte o inclusive refugio. Luego llega el reptil y pues el problema parece ser él. La Profepa ordenó que fuera trasladado a la UMA Lucertas, donde quedará bajo resguardo junto con otras especies. Y eso, dentro de todo, es lo correcto. Manejarlo con protocolo, no con miedo, no con golpes, no con improvisación. Porque la parte incómoda es que cada vez que aparece un animal silvestre en zona poblada, nos recuerda algo que preferimos no mirar. La naturaleza no está entrando a nuestras casas por gusto, a veces solo está buscando dónde sobrevivir en un territorio que nosotros ya le desordenamos.